Bueno, hoy vamos a tener bautizos en agua y damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que se van a bautizar. El tema que les voy a compartir le puse como título: ¿qué haremos? Así es, una pregunta. Dice, entonces, ¿qué haremos? Es una pregunta que se va a contestar en un momento más con el tema. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que tú nos respaldes con tu Espíritu Santo. Está escrito en tu palabra que tu reino no consiste solamente en palabras, sino en poder de tu Espíritu Santo. Y necesitamos el respaldo de tu Espíritu Santo para que tu pueblo reciba de ti, Señor, lo que cada uno de ellos necesita. Necesitamos el respaldo de tu Espíritu Santo para que aquellos que no se han convertido a ti, aquellos que no están arrepentidos, sean convencidos por tu Espíritu Santo de que están mal, para que se arrepientan y reciban a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal y se bauticen en agua. O para aquellos que aún ya estando bautizados necesitan algo de ti, Señor, respáldanos con tu Espíritu Santo para que cada quien reciba lo que necesita para estar fortalecidos en la fe y firmes en tu palabra cada día. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy está relacionado con lo que ya hicimos algunos y lo que van a hacer algunos un poco más adelante. Y lo que van a hacer hoy algunos de ustedes, el bautizarse en agua. ¿Y para qué? Para tener las bendiciones que Dios promete a los obedientes y ser libres del poder del pecado y del diablo y de ser salvos de ir al infierno cuando se llegue el juicio final. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué tenemos que hacer para que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo podamos pasar con excelencia y entrar al reino de los cielos? ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirse y bautizarse en agua. Y los que ya están bautizados necesitan vivir en santidad y en obediencia y no tomar el cristianismo como juego. Nadie nos vamos a escapar de pasar por ese juicio. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que lo que hicimos algunos y lo que van a hacer algunos hoy tiene un objetivo: ser salvos de no ser echados al infierno después del juicio final, de ese lugar donde dice la palabra de Dios que el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga. Algunos a lo mejor no creen en eso, pero debido a que Dios nos ha permitido estar atendiendo a personas para ministrarle liberación porque tienen demonios, el mismo diablo nos habla a través de ellos y nos dice, cuando estamos liberándolos, nos llega a decir: es mío, no te la doy. Y son cosas muy feas que hemos vivido. Por eso hablar del infierno es hablar de una realidad. Hay quien dice el infierno es aquí en la tierra. No, nada comparado con lo que se va a sufrir allá, porque allá va a ser un sufrimiento eterno, donde el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga. Algunos han tenido experiencias con un familiar al cual fue liberado, y esas personas que tuvieron experiencias con alguien que fue liberado, hoy están aquí, desde que tuvieron esa experiencia y no se han apartado de Dios. Y otros que están en otros grupos también que han tenido una experiencia así,
no se han apartado de Dios, porque eso debe de ser suficiente. Ver a tu hijo poseído, ver a tu hija poseída, ver a un hombre, a una mujer de cualquier nivel poseídos por el diablo, y de pronto en el nombre de Jesús reprender al diablo y que el diablo te diga: no salgo, es mío. Porque hemos tenido esas experiencias, y porque la Biblia lo dice, el infierno existe. Y nada que ver que aquí es tu infierno. No, aquí estás viviendo en tu infierno porque no estás viviendo en obediencia. Pero si vives en obediencia aquí en la misma tierra, puedes vivir como en el cielo estando aquí en la tierra, si obedeces a Dios. Así que repito, así que lo que hicimos algunos y los que van a hacer algunos hoy tienen un objetivo: ser salvos de no ser echados al infierno después del juicio final, de ese lugar donde dice la palabra de Dios que el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga. En el Evangelio de Marcos capítulo 9, versos 43 y 48 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Ustedes creen que esto quedó escrito y lo dejó escrito nuestro Señor Jesucristo nada más para espantarnos? Pues nos lo dejó escrito para que veamos que existe y que es real. En otras palabras, lo que hicimos hace tiempo y lo que van a hacer los hermanos hoy es algo que los va a librar de ir a vivir a ese lugar llamado infierno, donde el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga, donde el sufrimiento será eterno. Por eso Jesús dijo: si tu mano, tu pie, tu ojo te es ocasión de caer, mejor saca el ojo o móchate la mano, el pie. Porque es mejor que entres al cielo sin parte de tu cuerpo que ser echado enterito y al infierno. ¿Ustedes creen que esas palabras están escritas nada más así porque sí? Para espantarnos y ya. Es para que tengamos un temor a Dios que nos lleve a la santidad. Uno se arrepiente y se bautiza para recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, para recibir la vida eterna, para estar preparados e irnos con Él si en cualquier momento llega la muerte y estás en pecado. No vas a entrar al reino de los cielos. Hace unos días precisamente miraba yo en las noticias, ahí salió en el Face una noticia aquí en la López Portillo. Un camión de una pipa se pasó el semáforo y se llevó a una chica de 20 años de los Amarripa, vive en la calle de atrás de casa. Qué tristeza. Y yo le acababa de decir a Miguel: en ese semáforo, aunque se te ponga el verde, o a mí, siempre volteo, porque no falta que pase una moto bien duro o pase uno que quiere rebasar y se pasan y tú te lanzas porque llevas prisa y el otro viene con todo, y eso fue lo que pasó. Tal como le dije a Miguel, así pasó. La vida no la tenemos comprada. Por eso les repito, en otras palabras, lo que hicimos hace tiempo y lo que van a hacer los hermanos hoy es algo que los va a librar de ir a vivir a ese lugar llamado infierno, donde el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga, donde el sufrimiento será eterno. No de una semana, no de un mes, toda la eternidad. Recuerden que usted y yo somos eternos. Hoy mueres, pero un día vas a resucitar y vas a comparecer ante el tribunal de Cristo, ya sea para recibir buenas noticias o una mala noticia. Pero nadie estamos exentos de pecar con las manos. Esas manos que tienes tú tienen que ser manos que sirvan para hacer lo bueno y lo correcto, no para andar robando, no para andar haciendo cosas que a Dios no le agradan.
Repito, nadie estamos exentos de pecar con las manos, nadie estamos exentos de pecar con los pies, nadie estamos exentos de pecar con la vista o con cualquier parte del cuerpo. Y dice la palabra de Dios que es mejor estar sin esa parte del cuerpo con la que pecamos que estar enteritos y en el infierno. Y hoy por ello les dije al principio que el tema está relacionado con algo que ya hicimos los bautizados y con algo que tienen que hacer los que se van a bautizar: arrepentirse de sus pecados. Y hoy en día no se trata de que se mutilen una mano o un pie o la lengua o sacarse un ojo, se trata de arrepentirse de verdad los que se van a bautizar. Y los que ya estamos bautizados, que no pequemos con ninguna parte del cuerpo, para que no seamos echados al infierno, donde el gusano nunca se muere y el fuego nunca se apaga. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 3 verso 3, se lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Porque muchos, dice la palabra de Dios, que venían a él, a Juan el Bautista, para recibir la salvación sin estar arrepentidos. Y es por ello que les dijo en el verso 8 de aquí de Lucas 3, verso 8, nomás hasta el punto de coma le vamos a leer. Dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Qué les demandaba Juan el Bautista para bautizarlos? Demuestren que están arrepentidos. ¿Qué es lo que nos demanda Dios para ser bautizados? Demostrar que estamos arrepentidos. Al parecer, estos hombres y mujeres que venían a Juan para ser bautizados no sabían lo que era estar arrepentidos y lo que implicaba dar frutos de arrepentimiento. El bautismo, el estar arrepentido significa, en pocas palabras, decir, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Un cambio de vida total, un cambio de forma de actuar y de ser y de pensar. Eso es el arrepentimiento. Repito, al parecer estos hombres y mujeres no sabían lo que era estar arrepentidos y lo que implicaba dar frutos de arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 3 verso 10, dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Ahí está el título del tema. Entonces, ¿qué haremos? Juan el Bautista les tuvo que enseñar lo que implicaba el arrepentimiento, con ejemplos muy sencillos, ejemplos que ustedes, los bautizados, y yo sabemos y practicamos cada que podemos, ¿o no? Claro que sí. ¿A poco usted, desde que se bautizó, desde que se arrepintió y se bautizó, yo creo que ha ayudado a alguien, ¿no? Yo creo que sí, porque yo les pido cada año que traigan ropa para regalarla a los pobres. Les pido también que traigan despensa para regalarla a los pobres, porque es parte de lo que tenemos que hacer ya de por vida. Tú te arrepientes de lo que hiciste, tú te bautizas y te arrepientes de lo que hiciste, bueno, dejas de hacer lo malo y empiezas a hacer lo bueno. Como nosotros, desde que nos bautizamos, dejamos de andar de borrachos, dejamos de andar de mentirosos, de tranzas, de adúlteros, de fornicarios, y empezamos a ser fieles, a ser honestos, empezamos a ayudar a la gente con poquito, con lo que se pudiera. Pero yo creo que ustedes, los bautizados, ya hacen eso, ¿no? Yo los conozco a ustedes, por lo menos los veo que traen despensas para regalarle a los pobres. Veo también que traen ropa para regalarle a los pobres. Algunos de ustedes los he visto que le están dando una ofrenda a un pobre en la calle. Algunos me han mandado ofrendas para darle a algún hermano que tiene necesidad y se la entregamos. Entonces Juan el Bautista, repito, les tuvo que enseñar lo que implicaba el arrepentimiento con ejemplos muy sencillos, ejemplos que ustedes, los bautizados y yo, ya sabemos y practicamos cada que podemos, ¿o no? Claro que sí, ¿verdad?
Y en el verso 11 Jesús les contestó, se los voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Yo he mirado a algunos de ustedes que le han invitado a alguna persona que viene pobre y le invitan y le compran su comida y se sientan ahí, se les da gratis, a algunos se les da gratis cuando se ve que no tienen. Y de eso tiene cuidado Miguel también, porque él mira que ve a alguien que no tiene, no va y le cobra. Si ve que se acerca o que tiene hambre, pues se le ofrece algo. Es parte de lo que tenemos que hacer como frutos de arrepentimiento y de por vida. Tenemos que hacer lo bueno que no hacían en aquel entonces los que se tenían que bautizar. Lo bueno que no hacían en aquel entonces lo tenían que hacer para demostrar que estaban arrepentidos. Dar una prenda de vestir y dar de comer a los que no tenían. Algo que los bautizados ya hacemos, creo yo, y es algo que los no bautizados van a tener que hacer. Esto de dar a los necesitados tendrá que ser siempre que tengamos oportunidad y que podamos. En el verso 12 dice que vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y en el verso 13 él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Y Juan le dijo a estos hombres que se dedicaban a cobrar los impuestos que no cobraran más de lo que la gente debería de pagar. Esto da a entender que cobraban más impuestos de lo que deberían de cobrar. Es por ello que a estos hombres se les consideraba como pecadores, pues robaban a la gente y se querían bautizar. Pero Juan les dijo en otras palabras: claro que sí los bautizo, pero siempre y cuando ya no sigan robando. Y esto es algo que los bautizados no hacemos. Ya no robamos, ya no mentimos, ya no adulteramos, ya no decimos groserías, ya no vamos a los bailes, ya no vamos a las fiestas mundanas, ya no nos drogamos, ya no nos emborrachamos, etcétera, ¿no? Los bautizados ya no debemos de hacer eso, porque el bautismo en agua, les recuerdo que significa considerarse muertos para el pecado y vivos para Dios. Esto es algo que los bautizados no hacemos ya: robar. Los que se van a bautizar no deberán de hacer nunca. Los que están bautizados, los que se van a bautizar no deberán de hacer nunca esto: vender kilos de 900 gramos, litros de 900 mililitros. Nunca deberán de robar ya a nadie. El robar ya es hasta parte de algo que ya nos acostumbramos a vivir. Vas al tianguis, compras kilos, llegas a tu casa y empiezas a pesarlos y resulta que te dieron 100 gramos menos, 150 gramos menos, y ya vas al tianguis y te dicen, si le dices a alguien de algún puesto: oye, me diste kilos de 900 gramos, es que así es aquí, ¿qué quiere? Si no revise, así es todo. Entonces ya mejor se queda un callado. Que Dios les bendiga. Entonces, a los que se querían bautizar, Juan el Bautista les dijo: dejen de andar robando. En el verso 14 de Lucas 3 dice que también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, esto se lo dijo a unos soldados, pero hoy nos lo dice a los bautizados y a los que se van a bautizar: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie, y contentaos con vuestro salario. Con esto podemos entender que el bautismo en agua implica dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y este no es para niños, el bautismo en agua no es para niños.
sino para gente adulta que necesita arrepentirse y bautizarse para ser salvos. Algo que la mayoría ya hicimos y algo que algunos de los que están aquí van a hacer hoy. Y así como Juan el Bautista estaba predicando que todo aquel que quisiera ser salvo se tenía que arrepentir y bautizar, así también el apóstol Pedro, 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, se celebraba una fiesta llamada la Fiesta de las Semanas. Era una fiesta judía que celebraban la cosecha del trigo y la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí, llamado hoy en día Fiesta de Pentecostés por los cristianos. Unos días antes de esta fiesta, nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado y antes de irse al cielo, habló con sus discípulos y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos 4 y 5, que les dijo: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Unos 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, y durante esta fiesta de las semanas o de la cosecha o de Pentecostés, estaban los discípulos juntos y orando, y entonces Jesús envió la promesa del Padre y bautizó con su Espíritu Santo a todos los que estaban ahí, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 13, se lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice: pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Y fue entonces que por primera vez el apóstol Pedro ya lleno del poder de Dios, porque ya había sido bautizado ese día con el Espíritu Santo, se atrevió a predicar. Por primera vez se atrevió el apóstol Pedro a predicar, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, versos del 14 al 17, que les dijo: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Después de aclararles que los que hablaban en otras lenguas, a toda esa gente que se juntó, a esa gente que decían, esa gente llegó a escuchar a los discípulos que estaban hablando en lenguas y demás, y la gente decía: están borrachos. A esa gente Pedro les tuvo que decir: ellos no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Después de aclararles que los que hablaban en otras lenguas no estaban borrachos, sino que habían sido bautizados con el Espíritu Santo de acuerdo a la promesa de Joel 2:28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Repito, después de aclararles que los que hablaban en lenguas no estaban borrachos, sino que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, entonces les predicó. Ahora les predicó de Jesucristo. Después de hablarles del bautismo del Espíritu Santo, ahora les habló de Jesucristo. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 22-23, que les dijo: varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en el verso 36 les dice, sin temor alguno, el apóstol Pedro. Recuerden que el apóstol Pedro negó a Jesucristo. Negó a Jesucristo varias veces y Jesucristo se lo había dicho. Él, según era muy valiente y todo, pero Jesús le dijo, cuando Pedro le dijo, si quieres, yo soy capaz de ir contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y lo negó 3 veces y cantó el gallo. Y Pedro se acordó. Por eso es que les dije que ya lleno del Espíritu Santo y sin temor alguno, el apóstol Pedro se dirigió le dijo a la gente, en el verso 36, les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y este mismo verso, pero en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quienes ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. El apóstol Pedro, bautizado en agua por Juan el Bautista, también fue bautizado con el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento empezó a predicar con la autoridad que le dio Dios. Y dice en este libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Al escuchar todas estas palabras, de un hombre lleno del Espíritu Santo, dice este libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 37, que la gente al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Nuevamente aparece la pregunta que es el título del tema. Entonces, ¿qué haremos? A Juan le preguntaron los que se querían bautizar, ¿qué haremos? A Pedro también, después de predicarles, también le preguntaron a él, ¿qué haremos? Y para que nos quede más claro, el mismo verso, pero en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos de hacer? En otras palabras, la gente preguntó, ¿qué debemos de hacer para tener la salvación y el don del Espíritu Santo? Y el apóstol Pedro les dijo lo que también ya hicimos la mayoría de los que estamos aquí, y lo que tienen que hacer los que hoy se van a bautizar, y lo que tienen que hacer los mayores de 20 años y otros que no están bautizados. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese día, después del mensaje, de Pedro, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
En conclusión, hermanos, el título del tema se relaciona con la pregunta que le hacen a Juan el Bautista a los hombres que se querían bautizar sin estar arrepentidos, y de la pregunta que le hacen al apóstol Pedro los hombres a los cuales les explicó que los que hablaban en otras lenguas no estaban borrachos, estaban bautizados con el Espíritu Santo, a los cuales Pedro les dijo: a Jesús, a quien ustedes mataron, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad, y les dijo: sed salvos de esta perversa generación. Y entonces preguntaron muy preocupados: entonces, ¿qué haremos? ¿O qué debemos de hacer? Y la respuesta de Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese día fueron bautizados en agua, y Dios los bautizó con el Espíritu Santo. ¿Cuántos se bautizaron ese día? Con un solo mensaje. ¿Cuántos? 3,000. Fueron bautizados en agua y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Imagínense cómo creció la iglesia en ese entonces. Usted lee el libro de los Hechos y empieza a encontrar a hombres que se bautizaron, que fueron bautizados con el Espíritu Santo, predicando, echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo milagros y maravillas con el poder del Espíritu Santo. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Dios quiere que su iglesia también esté llena de su Espíritu Santo, llena de su poder. Hay algunos que fueron bautizados con el Espíritu Santo en agua y luego fueron bautizados con el Espíritu Santo y no se han dado cuenta que son templo del Espíritu Santo, morada de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es buscar estar llenos de su presencia cada día, leyendo la palabra, congregándonos, alabándolo, orando cada día. Y hoy, los que se van a bautizar, ¿qué tienen que hacer hoy? Arrepentirse de todos sus pecados. Amén. Okay. Y hoy, ¿qué deben de hacer los bautizados? Hoy, usted que ya está bautizado, vivir en santidad. Y si hay algo que no está bien en tu vida, por favor, corrígelo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Él es paciente con nosotros y nos da chance de que le pidamos perdón. Es triste encontrar a gente que dice que es cristiana y fumando. Es triste encontrar a gente que dice ser cristiana y tomando. Es triste encontrar a personas que dicen que son cristianos y están viviendo en adulterio o en fornicación. Los bautizados debemos estar viviendo en santidad, en obediencia, porque de esa manera es como también Dios nos da las bendiciones. Y los que no están bautizados hoy, repito, se tienen que arrepentir y se tienen que bautizar. Y oramos que reciban el bautismo del Espíritu Santo para que sean salvos. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Entonces hoy los que se van a bautizar precisamente están arrepentidos y se van a bautizar para recibir ¿qué? La salvación y la vida eterna. A partir de ahí, a cuidar su forma de vivir. Hay quienes dicen que la salvación no se pierde, pero el Señor me da un montón de citas bíblicas donde dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Hoy, antes de que empiecen a bautizar a los hermanos, yo quisiera que cierre sus ojos un momento, usted que está ahí. Usted ya está bautizado. Cierre sus ojos ahí donde está.
y dele gracias a Dios por la bendición que le ha dado de recibir la salvación y la vida eterna. Pero si hay algún pecado por ahí que estás cometiendo, pídele perdón a Dios. Pídale perdón a Dios, porque ahí mismo, en un momento más, después de que se han bautizado nuestros hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo, y después de orar por ellos para que reciban el don del Espíritu Santo, vamos a tomar la cena del Señor juntos. Y ellos, estos 4 hermanos que se van a bautizar hoy, van a tomar por primera vez la cena del Señor juntos. Es que dele gracias a Dios por la salvación de su alma, pero si hay algo en lo que está mal, dígale: Dios, perdóname, perdóname en esto que hice mal. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para darte gracias por la vida eterna que nos has dado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un día, cada uno de nosotros tuvimos que hacer esto que Juan el Bautista le dijo a la gente que venía para ser bautizada. Les dijo: arrepiéntanse. Un día nosotros tuvimos que hacer lo que Pedro le dijo a la multitud, a la multitud a la cual le aclaró que los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo no estaban borrachos, sino estaban llenos del Espíritu Santo. Y ellos preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y un día, Señor, nos arrepentimos y nos bautizamos y oramos por nosotros y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y te damos gracias por todo ello. Ahora, que es un día en que nos gozamos, nos alegramos por la vida de Alejandra, de Daniel, de Raúl y de Denis, los cuales decidieron bautizarse en agua sin que nadie los obligara, y lo están haciendo por fe y por gratitud, Señor. Hoy te alabamos y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya, aleluya. Sí, vamos a esperar que bajen los hermanos que van a bautizar. Deben de estar ya en la pileta mis hermanos que van a bautizar. Por favor. Mientras vamos a alabar el nombre del Señor, mientras se preparan.